Pero en medio de toda esta emoción, siempre había una pregunta que no me dejaba en paz desde el primer día en que empecé a utilizar el MCP. Si ya tenemos las APIs, ¿para qué era necesario crear un estándar adicional como el MCP? He conectado a mi agente de IA a un servidor MCP y mira lo que puede hacer. Agrega mi lista de tareas, pagar tarjeta de crédito mañana a las 3 p.m. Ahora puedo agregar tareas a mi lista de Google Task desde mi agente de IA utilizando el Model Context Protocol o MCP. Pero esto no es nada nuevo ni impresionante. Podría haber hecho exactamente lo mismo utilizando un API tradicional. Así que si ya tenemos las APIs que funcionan perfectamente, ¿por qué en los últimos meses no dejamos de escuchar sobre el MCP? En nuestro mundo de inteligencia artificial y las automatizaciones, el MCP se ha convertido en un tema clave. Más empresas están entrando en esta tendencia, creando sus propios servidores MCP para exponer sus herramientas de manera compatible con este protocolo. Y si estuviste atento a la última conferencia de Google I.O. hace unos días atrás, seguramente notaste que Google anunció que su inteligencia artificial Gemini ahora soporta MCP para interactuar con herramientas externas. Pero en medio de toda esta emoción, siempre había una pregunta que no me dejaba en paz desde el primer día en que empecé a utilizar el MCP. Si ya tenemos las APIs, ¿para qué era necesario crear un estándar adicional como el MCP? Yo me decía, Juanra, si las IAs son tan inteligentes, capaces de entender el libro de Don Quijote, escribir código, componer música y generar imágenes y videos realistas, ¿no deberían ser lo suficientemente hábiles para adaptarse a cualquier API por sí solas? Esa duda me llevó a conectar a mis agentes con más de 100 servidores MCP para entender a profundidad la diferencia entre estas dos tecnologías. Y después de experimentar e investigar por muchas horas, puedo asegurarte que hay una respuesta clara. Y te la digo ya para no darle tanto drama al asunto. MCP no reemplaza las APIs, simplemente las traduce a un lenguaje el cual las IA las pueden usar sin necesidad de configuraciones adicionales. En otras palabras, MCP es el traductor oficial que necesita una inteligencia artificial para entender un API. Pero quédate y te explico de la manera más sencillamente posible esta conclusión, para que tú también entiendas la diferencia entre MCPs versus APIs y por qué ambos son fundamentales, pero tienen roles completamente diferentes. Comencemos brevemente con lo básico. Ok, ¿qué es un API? Básicamente, un API es un intermediario que permite que dos sistemas diferentes se comuniquen entre ellos y trabajen juntos, aunque hablen lenguajes completamente diferentes. Para entenderlo mejor, vamos a visualizarlo con un ejemplo cotidiano, el Uber Eats. Cuando usas el app de Uber Eats para pedir comida, lo primero que haces es seleccionar el restaurante y los platos que quieres. Pero hay un detalle importante que ya tú conoces. La aplicación no maneja directamente ni la cocina ni el inventario del restaurante. Entonces, ¿cómo el restaurante sabe qué preparar? Ahí entra la acción de la API. Esto es lo que sucede detrás de escena una vez que completas tu orden. La app de Uber Eats usa un API que traduce tu pedido al formato que entiende el sistema del restaurante. El API envía tu selección, los platos, la comida, etcétera, directamente al restaurante. El restaurante recibe el pedido, lo prepara y actualiza su estado. Por ejemplo, pedido en preparación o pedido listo para el envío. El API le avisa al agente motorizado que el pedido ya está listo y finalmente la API envía estas actualizaciones a Uber Eats para que puedas ver el progreso y la llegada de tu comida a través de la aplicación. Sin la
API, la aplicación de Uber Eats y el sistema del restaurante no podrían hablar. Tu pedido simplemente no pasaría de un lado al otro. Y este no es el único ejemplo de APIs. Cada vez que usas un app para llamar a un taxi, digamos en este caso Uber, de la misma forma se usa un API para conectar al usuario y al conductor. Entonces, si ya tenemos APIs para conectar sistemas, ¿por qué es necesario el MCP? La respuesta tiene que ver con las limitaciones que enfrentan los LLMs o inteligencias artificiales al usar APIs. El problema moderno, las limitaciones de las APIs para las IAs. Existen dos grandes problemas con las APIs tradicionales. Uno, cada API es diferente. Dos, están diseñadas para desarrolladores humanos y no para inteligencias artificiales. Esto significa que para que un IA pueda usar una API, necesitas, uno, que un desarrollador lea toda la documentación técnica que no siempre es clara ni amigable. Dos, configurar procesos complicados como mecanismos de autenticación, métodos HTTP, parámetros y formatos específicos. Y tres, finalmente, escribir y mantener un código único adaptado para cada API con la que quieres interactuar. Ahora, aunque las IAs como ChatGPT, Claude o Grok parecen brillantes, hay un gran problema. Las IAs actuales no son tan inteligentes como creemos. Son increíblemente capaces, sí, pero no son 100% confiables por sí solas. ¿Qué significa eso? Que la misma IA puede darte respuestas diferentes para la misma pregunta. Puede entender perfectamente una documentación de API hoy y mañana interpretar esa misma documentación de forma completamente diferente. Esto sucede porque las IAs tienen una limitación que hoy en día hemos aceptado como algo muy natural, lo que llamamos la alucinación de la IA. Esto es un gran desafío para las empresas. En el día a día, lo que las empresas necesitan son conexiones confiables y resultados consistentes en todo momento. No puedes permitir que algo falle solo porque una IA malinterpretó una instrucción o alucinó al interactuar con un endpoint de una API. Las APIs tradicionales, aunque útiles, no ayudan a las IAs a alcanzar este nivel de fiabilidad. Entonces es ahí donde el MCP entra al juego. El Model Context Protocol es un protocolo creado por Anthropic que estandariza la forma en que las IAs interactúan con herramientas externas, mientras que las APIs fueron diseñadas para nosotros los desarrolladores humanos. El MCP fue diseñado exclusivamente para inteligencias artificiales. Así funciona. Con MCP, una IA puede tener acceso a herramientas externas tan fácil como copiar y pegar un enlace de un servidor MCP. Descubre automáticamente qué funciones están disponibles en cada herramienta. Por ejemplo, un agente de IA puede preguntar al servidor MCP, ¿qué puedes hacer? Y el servidor MCP responde algo así como, puedo crear eventos, puedo borrar eventos o consultar datos. Lo más importante, el MCP hace que todas las herramientas hablen un mismo idioma, un lenguaje universal que las IAs puedan entender fácilmente. Esto elimina la necesidad de que las IAs tengan que aprender cómo funciona cada API por separado, ya que todo se estandariza para que sea más sencillo y eficiente. Y finalmente, permitiendo que los sistemas de IA sean más confiables y más escalables. Entonces, ¿cuál deberíamos usar? ¿MCP o APIs? Creo que esta confusión nace porque a primera vista ambas tecnologías comparten algunas similitudes claves. Ambas son arquitecturas cliente-servidor. Un cliente envía una solicitud y un servidor responde con la información o acción solicitada. Ambas usan modelos de solicitud-respuesta
Operaciones como get para obtener datos y post para enviar información son comunes en ambas tecnologías y también facilitan la comunicación entre aplicaciones. Actúan como puentes que permiten que diferentes herramientas se comuniquen y se conecten entre sí. Sin embargo, la diferencia está en el propósito por el cual fueron diseñadas. APIs, pensadas para desarrolladores que configuran y mantienen cada conexión a herramientas externas de forma manual. MCP, diseñado exclusivamente para las IAs, que por medio de una estandarización permiten el descubrimiento y el uso dinámico de herramientas externas sin intervención humana. El punto clave es que MCP no reemplaza las APIs. Si lo vemos a detalle, muchos servidores MCP utilizan APIs tradicionales para realizar su trabajo. En esencia, un servidor MCP es un wrapper, un adaptador de APIs existentes y las traduce a un lenguaje que las IAs pueden usar sin necesidad de configuraciones adicionales. Por ejemplo, el servidor MCP de una herramienta empresarial como Slack puede exponer funciones como enviar mensajes o listas de canales. Sin embargo, detrás de escena, convierte estas llamadas en solicitudes a las APIs REST de Slack, manejando autenticaciones y formatos complejos automáticamente. Por eso, MCP y las APIs no son adversarios, son capas complementarias dentro del stack de inteligencia artificial. MCP utiliza APIs bajo su estructura, mientras añade una interfaz más amigable para los agentes inteligentes. Hoy en día, servicios como Slack, Trello, Notion y sistemas de gestión de proyectos ya cuentan con soportes para MCP, facilitando la integración más sólida y uniformes para las IAs. El futuro de MCP. En lo personal, creo que las conexiones con APIs solo son el comienzo de lo que MCP puede estandarizar. Por ejemplo, imaginen esto, operaciones matemáticas complejas que requieren resultados consistentes y precisos, o conexiones con sistemas donde no hay APIs públicas, o simplemente acceso dinámico y eficiente a bases de datos extensas, permitiendo que las IAs respondan preguntas en tiempos reales. En este nuevo mundo de inteligencias artificiales, MCP no reemplaza las APIs, simplemente las potencia. Y es así como podemos ver con más claridad el dilema de MCP versus API. MCP hace que las conexiones con tus herramientas externas sean más inteligentes, eficientes y accesibles para las IAs. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que MCP cambiará el futuro de las integraciones tanto como yo? Déjamelo saber en los comentarios. Chao.